Hola jóvenes, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a trabajar el día de hoy de esta manera remota. Procedí a llevar a cabo la clase por cuestiones de disponibilidad. Vamos a llevar a cabo un recuentico sobre lo que hemos venido trabajando en lo relacionado con las pruebas extraprofesales. Hemos podido darnos cuenta del objetivo que tienen o que cumplen todo lo relacionado con las pruebas extraprofesales. Vamos a trabajar un poquito ahora, o vamos a ahondar un poquito ahora frente al tema de las pruebas extraprofesales. Primero que todo, vamos a tomar en consideración en lo relacionado a las pruebas extraprofesales que ellas en general tienen como propósito llevar a cabo un recaudo de todos los medios de prueba. Realmente no existe una limitación frente a lo que puede recaudarse de manera extraprofesal. Si nosotros hacemos un análisis de lo contemplado en el artículo 183 hasta el artículo 190 y lo comparamos con lo contemplado en el código dentro de lo señalado en el artículo 165, podemos notar que efectivamente son o podemos recopilar o recaudar cualquier tipo de medio de prueba que se encuentra regulado dentro del Código General de Procesos, quiere decir que no hay ningún tipo de limitaciones en torno a ese aspecto. Ahora, ¿cuál es el propósito del recaudo de medios de prueba extraprocesal o por fuera del proceso? Vamos a asumir que en definitiva nosotros cuando entramos al proceso vamos a entrar en una especie de competencia. No necesariamente una competencia en la que nosotros tenemos que llevar o la vamos a ganar. No, simplemente vamos a mentalizarnos que esta competencia o esto donde nosotros vamos a ingresar requiere de unas competencias que nosotros vamos a tener. Es decir, tenemos que saber a qué nos vamos a enfrentar. Por ejemplo, si nosotros vamos a enfrentarnos o vamos a prepararnos para una carrera de 20 kilómetros, antes de entrar a la carrera de 20 kilómetros, tenemos que prepararnos para poder participar en ella. Entonces hacemos un proceso de capacitación de nuestro cuerpo, hacemos unos entrenamientos previos para poder saber que estamos preparados para iniciar una carrera de 20 metros, de 20 kilómetros. No podemos simplemente cerrar los ojos y entrar a la carrera y venga lo que tenga que venir. No, hacemos una fase de preparación previa. Lo mismo un partido de fútbol, siempre estudiamos al rival, miramos cuáles son las características, preparamos el partido, establecemos una estrategia. Así funciona el proceso. Siempre antes de iniciar el proceso tenemos que llevar a cabo una fase previa en la que vamos a llevar a cabo una preparación antes de ir al proceso. Es un análisis de las competencias que tenemos que adquirir para poder llevar el proceso. Por eso podemos decir que así con lo que hace un atleta en esta fase de preparación, lo que corresponde a quien ingresa es estudiar el terreno, las posibles variables, debilidades, fortalezas. En general, hay que hacer una preparación para ello. Esta fase previa del proceso no se encuentra contemplada en el Código Civil, como si dentro del Código Procesal Penal, donde aparece una etapa de indagación e investigación, en el que el fiscal, antes de vincular a un sujeto al proceso mediante el acto de formulación de imputación inicialmente y previo llevar a cabo la formulación de acusación, puede llevar a cabo un recaudo de los elementos de convicción para poder determinar si el sujeto cometió una conducta que es relevante para el derecho penal y si es el posible autor o partícipe. Nada implica o evita que dentro del proceso civil nosotros podamos llevar a cabo este análisis. Obviamente no para poder determinar la existencia de un delito, porque ese no es el propósito del proceso civil, pero sí para poder establecer o verificar cuáles son o cuál va a ser la estrategia que nosotros vamos a llevar a cabo al interior del proceso, una fase de preparación. Entonces no podemos cerrar los ojos o no podemos dejar de lado completamente, si estamos dentro del área del derecho civil, a esa fase que se encuentra establecida en materia de procesal penal, porque son fases que se pueden traslapar. Y el hecho de que se establezca dentro del Código General de Procesos una fase de preparación con las pruebas extraprocesales va de la mano con una visión distinta del proceso, en la que el juez no es una instancia de recaudo probatorio, sino una instancia de constatación probatoria. Quiere decir esto que al interior del proceso el juez está llamado es a verificar lo que las partes pudieron recaudar de manera previa, más no a realizar la tarea de indagación o investigación para poder determinar cuáles son los presupuestos de verdad que van a debatirse al interior del proceso. Debe entenderse que es una fase excepcional, quiere decir
que excepcionalmente el juez tiene que llevar a cabo una fase de recaudo probatorio al interior del proceso. Y esto es cuando sea totalmente imposible o porque al interior del proceso se obliga al juez a llevar a cabo esta fase de recaudo, como puede acontecer, por ejemplo, dentro de un proceso de declaración de pertenencia, imposición de servidumbres, un proceso de linde de amojonamiento, en los que efectivamente el juez tiene que practicar sí o sí unas pruebas interprocesales, porque son necesarias para poder determinar los presupuestos que se debaten al interior del proceso. En general, dentro de todos los trámites se puede llevar a cabo el recaudo probatorio previo de cualquier tipo de elementos de convicción sin ningún tipo de límites. Esto viene siendo o viene tomando cada vez más fuerza bajo la idea de la posibilidad de tener el juez dictar sentencia anticipada con base en lo contemplado en el artículo 278. Es decir, que el juez debería, en la mayor parte o en la mayor cantidad de procesos, poder, una vez se presenta la demanda y la contestación sin necesidad de citar audiencia, 372, 373, o ya atrás de eso, sobre el sumario, poder dar sentencia escrita porque las pruebas fueron aportadas al interior del proceso. Miremos además que esto tiene sentido, mucho sentido si analizamos lo contemplado dentro del código en los artículos 84, cuando nos dice que a los anexos de la demanda, o a la demanda de acompañarse como anexo, numeral tercero, las pruebas extraprocesales y documentos que pretendan hacer valer y se encuentren en poder del demandante. Esto debe ir de la mano o debe tener relación directa con los deberes que tienen las partes al interior del proceso. Pues no debe pasarse por alto que las partes al interior del proceso y los abogados litigantes al interior del proceso tienen un deber de colaboración dentro del recaudo probatorio, contemplado tal y como se contempla dentro del artículo 78 del Código General de Proceso, puntualmente en el numeral 8, donde dice prestar el juez su colaboración para la práctica de pruebas y diligencias. Entonces, no es simplemente como una posibilidad en la que se lleva a cabo el recaudo, es importante tener una idea frente a cómo se va a llevar un proceso y esa idea le permite tanto a la parte como al juez lograr celeridad, sobre todo a la parte, porque tú no puedes, por ejemplo, en un proceso de responsabilidad civil extracontractual, pedirle al juez que determine cuánto es el monto de perjuicios cuando es un presupuesto procesal para la determinación de la cuantía. Y eso hace que tú requieras llevar a cabo ese recaudo probatorio y así dentro de muchos procesos en los que es mejor, antes de entrar a someterse a un alea intraprocesal, tener claridad frente a los aspectos importantes del proceso. ¿Cuál es el objetivo de esta fase previa? Realmente el objetivo de esta fase previa va de la mano con el objetivo del proceso. De verdad que el objetivo del proceso es buscar la verdad y lograr la celeridad. ¿Y cómo colaboran las partes al juez en la práctica de pruebas extraprocesales? Claro, porque si de manera extraprocesal yo logro hacer un recaudo probatorio, ayuda a la celeridad y entiendo cuál va a ser la verdad que le voy a demostrar al proceso. No me someto a, por ejemplo, que un testigo diga algo intraprocesal que no me genera utilidad dentro de mi teoría o dentro del objetivo que quiero demostrar en el proceso. Por eso siempre es importante tener control de esas variables. Entonces, los objetivos que tienen esta fase previa del proceso. Lo primero es ayudar a fijar la competencia, porque para poder determinar la cuantía, en muchos procesos tenemos que poder determinar la cuantía para poder fijar la competencia. Y para poder determinar la cuantía tenemos que llevar a cabo algún tipo de recaudo probatorio. Por ejemplo, aunque se critique por muchos autores el hecho de que no se requiere aportar el avalúo catastral porque no es un anexo a la demanda. Sin embargo, no hay otra manera en procesos donde existen derechos reales de por medio determinar la cuantía y ese deber no debe trasladarse a la contraparte. Es mi deber de determinar la cuantía y ponerse el recaudo probatorio previo de, por ejemplo, identificar el avalúo catastral para poder fijar competencia. Un dictamen pericial para poder determinar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Te va a ayudar a poder determinar cuánto es el porcentaje que se generó la disminución y a partir de ahí, teniendo en cuenta el salario que recupere de manera previa, determinar cuánto se establece la competencia, si la da a conocer un juez municipal o juez de circuito, primera instancia, uno de los dos, o será única instancia, juez municipal o promunicipal. Es una herramienta de investigación, claro, sobre todo ayuda a la preservación de los elementos de convicción y evita que se genere
la pérdida de los mismos. Si se lleva a cabo esta actividad probatoria de manera previa, podemos de manera antes del proceso poder tener aseguradas las pruebas con nosotros. Piense, por ejemplo, en un testigo que pueda viajar o salir del país. Si podemos llevar a cabo el recaudo previo de manera grabada con un celular, por ejemplo, es una prueba que hemos tenido la posibilidad de preservar y en el evento de que no se solicite la ratificación, una prueba que se va a valorar de manera completa. Lo mismo con los documentos. Evitar que un documento pueda desaparecer. Podemos llevar a cabo el recaudo previo. Además, constituye un requisito para determinados procesos. Hay determinados procesos en los que se requiere, por ejemplo, en los procesos ejecutivos, tener un recaudo probatorio cuando no tenemos el título que se necesita para poder acudir a él con base en lo establecido en el artículo 422. Finalmente, ayuda a la celeridad en la medida que si las partes en la fase previa, sin los límites institucionales que genera el proceso para el recaudo, pueden llevar a cabo su recaudo probatorio utilizando sus propias herramientas, como el uso de investigadores o recursos privados, van a permitir a la Administración de Justicia que se mueva mucho más rápido, porque la Administración de Justicia, con toda la carga que tiene, va a tener mucho más demora en los momentos que fija fecha para audiencia, que lleva a cabo el decreto, que lleva a cabo la práctica. Si la prueba es recopilada de manera previa y se genera la contradicción o en los traslados se lleva a cabo la contradicción sin necesidad de solicitar el desarrollo de una audiencia, se procederá de manera concomitante a ingresar en una fase de valoración probatoria sin necesidad de llevar a cabo la práctica de la prueba. Entonces, esto genera demasiadas utilidades para el proceso, que las partes puedan, en la parte previa, en la fase previa, identificando esta fase previa, poder llevar a cabo el recaudo. ¿Qué se puede recaudar de manera progresiva? Realmente no existen límites. Se puede recaudar cualquier tipo de medio de prueba. Lo que sí tenemos que tomar en consideración es la regla general de contradicción de la prueba. Toda prueba para ser valorada tiene que ser objeto de contradicción. Quiere decir que tenemos que tomar en consideración esto porque las pruebas extraprocesales pueden ser recaudadas con citación o sin citación de la contraparte. Si es una prueba recaudada con citación de la contraparte, es una prueba que ingresa al proceso controvertida y por lo tanto no debe haber mayor obligación del juez de llevar a cabo la contradicción de la misma, salvo que en virtud del principio de inmediación así lo considere. Entonces, es una potestad. La prueba que se genera sin contradicción se contradice intraprocesal. Simplemente se genera el recaudo previo intraprocesal, se lleva a cabo la contradicción de la misma previa a la valoración. ¿Qué pasa con la prueba extraprocesal con citación de la contraparte? Frente a esto debe tomarse en consideración que lo que debe llevarse a cabo es elevar una solicitud. El código habla de que la competencia para ese tipo de solicitudes son a prevención. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar de garantizar que se genere no solamente la contradicción, sino la inmediación, para evitar que el juez, que posteriormente conoce la prueba que se generó con citación de la contraparte, solicite su práctica para poder llevar a cabo la percepción directa con sus propios sentidos. Para esto la recomendación es la siguiente. Si tomamos en consideración que se trata de una competencia a prevención, cuando se vaya a realizar una solicitud de práctica de prueba extraprocesal con consideración de la contraparte, se hace la solicitud pensando cuál sería el juez que a la postre conocería el proceso. Obviamente, si lo que tenemos que hacer es determinar la cuantía, tenemos que hacer unos análisis o unas proyecciones de lo que consideraríamos que sería la cuantía para determinar si la competencia la conoce un juez municipal o un juez de circuito. Si de pronto el factor de competencia es el objetivo, el que lo determina por la naturaleza de la pretensión, de manera inmediata lo dirijo ante ese juez a prevención. ¿Por qué? Porque el sistema de la rama judicial está diseñado para encadenar sujetos procesales con cédula, demandante y demandado y atribuir esa competencia al mismo juez. Y en el evento que no ocurra, si un juez observa que un proceso ha sido conocido por otro de manera previa, debe remitírselo para que le genere el trámite. Entonces, de esa manera, por ejemplo, yo voy a iniciar un proceso nuevamente con el tema de responsabilidad civil extracontractual y quiero practicar un testimonio con citación de la contraparte de determinado sujeto. Yo voy a pensar que definitivamente es una demanda de mayor cuantía porque mi proyección es que definitivamente con lo relacionado con perjuicios lo va a conocer un juez de circuito. Atendiendo a eso, dirijo la solicitud de práctica y testimonio con citación de la contraparte ante juez de circuito a prevención, por eso la puedo hacer ante el que yo considere o ante yo quiera, me da la posibilidad de la ley. Hago la demanda, la dirijo a juez de circuito, reparto. Una vez se cita, se notifica de manera personal, se cita, se procede con la práctica de la prueba y culminada la prueba queda recaudada.
Luego, cuando se presente la posterior demanda, independientemente que sea repartida a un juez distinto, el juez distinto que observe el proceso y aprecia que hay una prueba extraprocesal que fue recaudada, debe remitirlo al juez que practicó la prueba inicial por haber conocido con anterioridad, y para de esta manera que se garantice la inmediación de la prueba porque ya fue practicada de manera previa, y se evita con esto que el juez que recibe tenga que necesariamente volver a solicitar la práctica de la prueba, aduciendo de que no fue objeto de inmediación por su parte y que tiene todo el derecho para solicitarla. Y con esto se genera una distorsión del principio de celeridad, porque en ningún sentido tiene que haga una práctica extraprocesal, una prueba de concitación de contraparte y luego intraprocesal necesariamente tenga que solicitarse la práctica nuevamente por falta de inmediación. Entonces, el sentido de que la práctica de pruebas extraprocesales se lleve a cabo de manera a prevención tiene relación directa con esto, la posibilidad que se anticipe para quien conoce la prueba extraprocesal, la conozca luego intraprocesal, para evitar que se vuelva a llevar a cabo nuevamente la práctica para garantizar inmediación. Vale. La primera regulación que se establece frente a la práctica de pruebas extraprocesales la tenemos como interrogatorio de parte como prueba extraprocesal, y se encuentra regulada por acá en lo contemplado en el artículo 183. Aquí el código tiene una dificultad porque hace referencia al interrogatorio de parte como si, artículo 184, como si el interrogatorio fuera un medio de prueba. Realmente el interrogatorio no es un medio de prueba. El medio de prueba que establece el código y que se produce mediante los interrogatorios son o la confesión o la declaración de parte o la declaración de terceros. Hace referencia al interrogatorio de parte. Realmente el interrogatorio es el mecanismo, el conjunto de preguntas que se utilizan para provocar el medio de prueba de declaración de parte o confesión. Pero realmente el interrogatorio no es un medio de prueba, y en esto existe como una falta de precisión por parte del código al tratar de atribuirle una denotación distinta a la que merece. Realmente acá lo que se daría es de confesión o declaración de parte como prueba extraprocesal. ¿Por qué esta prueba es importante? ¿Por qué es útil? Realmente es útil sobre todo para el caso de procesos como el ejecutivo, en la medida que el artículo 422 permite que se constituya título ejecutivo a partir de la aplicación o a partir del recaudo de este tipo de medio. Y dice, la confesión, con esto doy pie a que se reafirme el hecho que no dice el interrogatorio, la confesión, que es el medio de prueba, hecha en el curso de un proceso, no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184. Quiere decir que la confesión que surja del interrogatorio de que trata o que se lleva a cabo de manera extraprocesal, si la confesión extraprocesal, no el interrogatorio extraprocesal, la confesión extraprocesal de que trata el artículo 184, podrá constituir en título ejecutivo con base en lo establecido en el artículo 422. Entonces, ¿qué pasa? Si de pronto dentro de un proceso no tenemos definitivamente un título porque le presté un dinero a Pedro y Pedro no lo puso a firmar ningún tipo de documento y Pedro me dice que no me va a pagar, la manera que tengo yo para poder constituir el título es, lo cito como prueba extraprocesal, lo dirijo. ¿Qué hago en este caso? Es fácil, miren, si yo le presté a Pedro 100 millones de pesos, ¿ante quién voy a dirigir la demanda? A prevención. ¿Ante el juez municipal? ¿Ante el juez de circuito? Digamos que con los intereses definitivamente la competencia va a ser de mayor cuantía por el factor objetivo de la cuantía, y definitivamente se va a conocer por parte de un juez civil. No tiene ningún sentido que yo solicite el interrogatorio ante un juez municipal ni ante un juez de familia a prevención para llevar a cabo la prueba extraprocesal, porque de manera inicial yo voy a advertir que la competencia va a estar fijada en un juez de circuito. Hay eventos en los que va a ser más difícil, pero de manera inicial lo voy a advertir, por lo tanto es importante, lo dirijo directamente a este, el juez conoce la solicitud por reparto, cita a la persona que va a ser interrogada, una vez citada se procede a llevar a cabo el interrogatorio, una vez se cumple el interrogatorio, levanta un acta, la cual con la grabación constituye registros válidos y ahí queda constante el título. Una vez vuelven a presentar la demanda ejecutiva en el evento de que no se le atribuye el sistema a este, deberá conocerla por haber conocido con anterioridad.
entonces ya es una economía procesal porque el juez que practicó esa prueba ya tuvo conocimiento de ese elemento de convicción. Entonces, desde mi perspectiva, no hay ningún tipo de, de impedimento en este caso, y considero que es completamente válido que pueda conocerlo porque se garantiza con esto la celeridad del proceso, sobre todo también la inmediación. Es uno de los elementos entonces, eventos en los que se requiere el interrogatorio de parte como prueba procesal y que terminan siendo más importantes para poder tomarlos en cuenta o en consideración. ¿Qué tenemos que tomar en consideración cuando nosotros llevamos a cabo un interrogatorio de parte como prueba procesal o una confesión como prueba procesal? Lo que tenemos que tomar en consideración definitivamente es que la solicitud de prueba procesal tiene que tener unos hechos concretos sobre los cuales se va a llevar a cabo la solicitud. Es como una demanda en forma. Realmente la solicitud de prueba procesal se parece mucho a la demanda. Juez a quien se dirige, objeto de la petición, hechos que sirven de fundamento de la petición, que se practique prueba procesal y se proceda a interrogar. La petición es lo que cambia, porque realmente no hay una pretensión ni declarativa, ni constitutiva, ni de condena, ni de ejecución, sino la petición va orientada a la práctica de prueba procesal. Pero los hechos sí van a tener relación directa con lo que a la postre va a ser la pretensión que se va a presentar luego dentro del proceso que va a utilizarse, donde va a utilizarse este medio de prueba. En ese sentido, tampoco vas a anexar pruebas, vas a colocar tus fundamentos de derecho, vas a colocar tus anexos en el evento que actúes mediante apoderado, vas a anexar el poder, etcétera, etcétera. Entonces sí, hay que tener una relación muy clara para poder fijarle al juez la competencia y pueda saber cuál es el objetivo de la práctica de esa prueba. Luego está la posibilidad de anexar o no anexar cuestionarios para que se lleve a cabo el interrogatorio. A mí me parece que es muy importante poder anexar el cuestionario, pero no amarrarse a él y tampoco utilizarlo a él de manera inequívoca. Es importante porque en el evento de que no asista a la diligencia, conforme lo contemplado en el artículo 205, se tratará como confeso de los hechos allí contemplados. Al efecto, dice el artículo 205 y precisamos, en existencia del citado a la audiencia, la renuncia a responder y las preguntas evasivas harán presumir ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión sobre los cuales versen las pruebas asertivas admisibles contenidas en el interrogatorio escrito. Entonces, es importante tomar en consideración esto, porque esta confesión ficta que se genera producto de lo contemplado en el artículo 205 definitivamente va a ser muy importante para constituir el título de que trata el artículo 422 cuando la parte no asista. Ahora, si asiste, ya definitivamente tú puedes retirar el anexo que se presentó donde están las preguntas y poder llevar a cabo las preguntas de la manera en cómo se te permita a ti lograr cumplir el propósito de la prueba. Pero sí es importante poder anexarlo y después retirarlo para poder provocar este tipo de pruebas. El otro aspecto importante, la otra forma importante que nos establece el Código General de Proceso en torno a el recaudo probatorio previo se encuentra contemplado en el artículo 185, que es la declaración sobre documentos. ¿Qué pasa con la declaración de documentos? Esta solicitud tiene como objetivo anticiparse a un posible desconocimiento o tacha de un documento. Nuevamente, la fase previa está diseñada o encaminada para poder prepararse para la fase intraprocesal. Es decir, está diseñada para nosotros poder tener un control de las variables intraprocesales. Entonces, si definitivamente este documento yo considero que puede llevarse a cabo un desconocimiento o se puede llevar a cabo una tacha, yo solicito a la contraparte para que haga una declaración sobre los documentos. La ventaja de la realización de esta diligencia previa al proceso radica en los efectos que se generan producto de la inexistencia del demandado, sobre todo en esos efectos o citados. Pues si este no concurre o a pesar de comparecer se niega a prestar juramento o a declarar o a dar respuestas evasivas, se tendrá por reconocido el documento. De manera que una vez se logre este reconocimiento, no podrá en el proceso que se aduzca ser tachado ni desconocido. Realmente esto ocurre de pronto por un documento que puede tener tachaduras o enmendaduras o que su conocimiento no sea claro y que puede generarse ya sea el desconocimiento o de pronto pueda generarse lo relacionado con la tacha o cualquier tipo de situaciones que al interior del proceso puedan implicar o se impliquen con la defensa del tema de los documentos. Yo definitivamente no me voy a desgastar en un proceso.
voy de manera extraprocesal, hago la solicitud nuevamente, preveo quién sería el posible juez competente, hago la solicitud de prueba extraprocesal y radicada la solicitud de prueba extraprocesal, entra entonces dentro del debate a determinarse si efectivamente se reconoce o no se reconoce el documento. Si se desconoce y definitivamente no tengo otro elemento de convicción, yo puedo decir definitivamente no puedo hacer nada, no me desgaste y me evito una condena en costas. Por ejemplo, si efectivamente logro que el documento no sea desconocido o tachado y era la prueba con que tenía, voy al proceso. Entonces, por eso es importante llevar a cabo este tipo de actividades probatorias para, por ejemplo, evitarse una condena en costas. Esta declaración sobre documentos de que trata el artículo 185 solo se produce sobre documentos privados, debido a la autenticidad que pesa sobre los documentos públicos. Se dirige la solicitud, es decir, el sujeto pasivo es el autor o el mandatario con facultades para obligar al mandante o en la representación de la persona jurídica a quien se atribuye. En la diligencia que se realiza, se le interroga sobre la autoría o alcance y contenido del mismo, previo al juramento que debe realizarse. En estos casos, si el compareciente declara que es autor o elaboró por su cuenta o es su firma o acepta el manuscrito que se le atribuye, se hará presumir cierto el contenido y nuevamente se aplicarán las consecuencias contenidas en el inciso final del artículo, relacionadas con la imposibilidad de desconocerlo o tacharlo dentro del proceso donde se aduzca. Entonces, es un elemento muy importante para poder llevar a cabo o para poder desarrollarlo de manera extraprocesal previo al proceso. Por ejemplo, vamos a asumir o vamos a tener el caso de un testamento suscrito por conducto de apoderado. Digamos que en este caso, ustedes como apoderado de uno de los beneficiarios quieren lograr el reconocimiento para luego aducirlo al interior del proceso. Para eso deben citar tanto a quien firmó como a los demás beneficiarios del mismo para lograr la contradicción de este. Aquí insistimos que la petición debe ser muy parecida a la demanda que se presente. Durante el trámite de la diligencia se desarrollará únicamente lo reconcerniente a el reconocimiento, para lo cual se interrogará a quien suscribió el documento sobre si definitivamente ese documento obliga a los sujetos que hacen parte, y una vez establezca que en efecto sí lo hizo, se asumirán las consecuencias. En el evento de que no, y no tengo otro tipo de pruebas para poder utilizar interprocesal, yo podré determinar si continúo o no continúo al interior del proceso, teniendo o no voy de nuevo a desgastarme al interior de un proceso teniendo en cuenta esas manifestaciones o ese tipo de información. Entonces, el hecho de poder tener la posibilidad de llevar a cabo recaudo probatorio previo es para poder determinar a qué me voy a someter una vez me encuentre al interior de un proceso y evitar ser sorprendido o generárseme una condena en costas a mi favor. Entonces, la declaración de documentos contemplada en el artículo 185 está encaminada, orientada, diseñada por sobre todo a lograr que se pueda tener certeza sobre un documento y poder determinar si el documento es reconocido, desconocido, tachado. Nuevamente, la ventaja que se lleva a cabo es que si la contraparte no asiste por desidia propia, se aplicarán entonces las consecuencias que se generan frente a esto. Quiere decir que la prueba fue controvertida y al interior del proceso no podrá desconocerse ni tacharse. Exhibición de documentos y libro de comercio. Se encuentra contemplado en el artículo 186 y realmente lo que se hace acá es llevar a cabo una remisión completa relacionada a lo contemplado en los artículos 265 a 268. La ventaja de acudir a esta vía, es decir, la exhibición de documentos, es que tenemos nuevamente la posibilidad de recaudo y preservación de la prueba. Y a la postre las mismas ventajas que la exhibición intraprocesal, solo que se dará claridad a aspectos propios de la pretensión antes de ir al proceso. Por ejemplo, si dentro de un proceso de responsabilidad médica hospitalaria consideramos que los videos de las cámaras nos pueden mostrar que al quirófano nunca ingresó el cirujano, que sin la historia clínica, podemos solicitar previo al proceso la exhibición de este documento. ¿Por qué es relevante? Porque podemos con esto evitar que se borren los videos o podemos solicitar de manera inmediata la exhibición de los mismos para tener certeza sobre ese aspecto. Si, por ejemplo, en ese caso el cirujano no asistió o sí asistió, no tendremos ninguna estrategia para poder lograr la prosperidad de esa pretensión. Y lo más conveniente será desistir de ella o buscar otra. O sea, lo que quiero que se den cuenta es, creo que el cirujano no asistió a la diligencia. Desde mi perspectiva,
me parece que el que operó fue otra persona distinta. Voy a solicitar la exhibición de las cámaras, que es un documento. Le solicito a la clínica que me entregue ese tipo de documentos. Si no me los entrega, también se van a generar unas consecuencias. Entonces, solicito la exhibición de estos documentos. Si me los entrega y me doy cuenta que efectivamente asistió, yo no puedo decir que no asistió porque ya lo tengo claro, pero si me doy cuenta que sí asistió, si me dice que sí asistió, yo no puedo hacer más nada, pero si me doy cuenta que no asistió, definitivamente tendré un elemento de convicción muy fuerte para poder llevar a cabo el debate que se lleva a cabo al interior del proceso. Entonces, la exhibición de documentos realmente es un elemento de convicción muy importante para poder desarrollar o para poder determinar el alcance de lo que va a ser la futura pretensión y sobre todo de algunos hechos que nosotros vamos a hacer referencia dentro del proceso. Los otros elementos de convicción que extraprocesalmente se pueden llevar a cabo al interior del proceso, lo vimos que hace referencia a los testimonios para fines judiciales con citación de la contraparte y sin citación de la contraparte. Y finalmente, lo contemplado dentro del artículo 189, que hace referencia a las inspecciones judiciales y peritaciones. Miren, el artículo 189 establece, podrá pedirse como prueba extraprocesal la práctica de inspección judicial sobre personas, lugares, cosas o documentos que hayan lugar de ser materia de un proceso con o sin intervención de perito. Las pruebas señaladas en este artículo también podrán practicarse sin decisión de la futura contraparte, salvo cuando verse sobre libros y papeles de comercio, caso en el cual deberá previamente notificar a la parte futura, la parte contraria. Entonces, lo que trata de lograr es que la inspección judicial es una prueba que definitivamente se va a llevar a cabo de manera muy limitada, intraprocesal. Si yo quiero optar por la inspección judicial de manera extraprocesal o una inspección judicial, tengo que recaudarla de manera anterior al proceso. Entonces, si analizamos el hecho de que la inspección judicial, y eso lo vamos a trabajar más adelante, es limitada para la práctica del juez, la forma en la que podemos, para evitar que se nos niegue una inspección judicial intraprocesal, es llevarla a cabo el recaudo previo, de manera extraprocesal, es decir, por fuera del proceso. Las peritaciones necesariamente tienen que hacerse extraprocesal. Quiere decir que el artículo 189 definitivamente no es como una manera tautológica de decir todas las peritaciones son extraprocesales, salvo la contradicción de las mismas, a menos que efectivamente quiera controvertirse un peritazgo de manera extraprocesal en el cual se llevará a cabo con citación de la contraparte. Pero el recaudo de la prueba pericial necesariamente tiene que hacerse previo al proceso porque el dictamen ingresa como anexo a la demanda bajo la idea de que el código acabó con la figura de peritazgos que se llevan a cabo por conducta de auxiliares de justicia y cada quien tiene que llevar a cabo la recopilación de sus propios dictámenes periciales. Entonces, en general, esta parte de pruebas procesales, lo que quiero hacer referencia es que son estrategias importantes para el recaudo del proceso y para poder preservar la prueba y tener idea frente a lo que va a suceder al interior del proceso.